8 de junio de 2023. Aeropuerto de Cleveland, Ohio. Una mujer de 31 años regresa de 10 días de vacaciones en Detroit y Puerto Rico. Bronceada, relajada, con fotos de playas y piscinas en su teléfono. Conduce a casa cantando, abre la puerta de su apartamento y encuentra a Eva, su hija de 16 meses, muerta en su corral. Deshidratada, hambrienta, cubierta en sus propias heces y orina. Cristel Candelario no llamó a una niñera antes de irse. No le pidió a un familiar que cuidara a su bebé. Simplemente cerró la puerta, puso el aire acondicionado en 60 grados y dejó a Jaylin sola durante 10 días. 10 días sin comida, sin agua, sin nadie. Cuando la policía llegó, lo que encontraron fue tan horrible que oficiales experimentados tuvieron que salir a vomitar. El fiscal del caso dijo que era el peor crimen que había visto en 30 años. Y cuando escuches la confesión de Cristel, cuando sepas qué estaba haciendo mientras su hija agonizaba, y cuando entiendas que pudo haberla salvado en cualquier momento, vas a comprender por qué este caso conmocionó a Estados Unidos y por qué una madre recibió cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Antes de comenzar, dale like y suscríbete a Ecos del Misterio, porque lo que vas a escuchar hoy no es solo sobre negligencia, es sobre la maldad pura. Es sobre una madre que eligió las vacaciones sobre la vida de su hija. Y es sobre cómo 10 días pueden convertirse en una sentencia de muerte. Esta es la historia de Jaylin Candelario, la bebé que murió sola mientras su madre tomaba el sol. Cristel Candelario nació en 1992 en Puerto Rico. Se mudó a Cleveland, Ohio, en su adolescencia buscando mejores oportunidades. Era una mujer joven, soltera, trabajando en empleos de servicio al cliente. En 2021 quedó embarazada. El padre del bebé no estaba en la foto. Cristel iba a ser madre soltera. El 16 de febrero de 2022 nació Jaylin, una bebé hermosa con ojos grandes y curiosos, cabello oscuro, una sonrisa que iluminaba la habitación. Los primeros meses fueron difíciles como lo son para cualquier madre primeriza. Noches sin dormir, cambios de pañal constantes, llantos interminables. Pero Cristel parecía manejar las cosas. Vivía en un apartamento pequeño en Cleveland, tenía familia cerca. Su madre la visitaba ocasionalmente, ayudaba con el bebé, le daba consejos. Pero a medida que Jaylin crecía, algo comenzó a cambiar en Cristel. Comenzó a resentir la responsabilidad. Comenzó a ver a su hija como una carga, como un obstáculo para la vida que quería vivir. En las redes sociales, Cristel proyectaba una imagen diferente. Publicaba fotos con Jaylin, sonrisas, momentos tiernos. Feliz Día de las Madres a mí misma. Escribió en mayo de 2023. Una foto de ella sosteniendo a Jaylin. Todo parecía perfecto. Nadie sabía lo que realmente estaba pasando detrás de esa fachada. Nadie sabía que Cristel estaba planeando algo imperdonable. En mayo de 2023, Cristel comenzó a planear unas vacaciones. Quería salir de Cleveland, visitar a amigos en Detroit, volar a Puerto Rico, ver a su familia, relajarse, divertirse, ser joven otra vez. Pero había un problema. Tenía una hija de 16 meses. No podía simplemente dejarla. O eso pensaría cualquier persona normal. Cristel tenía opciones. Su madre vivía en el área. Podría haber cuidado a Jaylin durante unos días. Tenía amigas que eran madres. Podría haber pedido ayuda. Podría haber contratado una niñera. Podría haber cancelado el viaje. Pero Cristel tomó una decisión diferente. Una decisión que revelaría la oscuridad en su corazón. Decidió irse de todos modos. Que dejar a Jaylin sola. Completamente sola. En el apartamento, durante el tiempo que duraran sus vacaciones. No le dijo a nadie lo que planeaba hacer. No dejó comida para la bebé. No dejó agua. No dejó nada. Solo cerró la puerta. Bajó el aire acondicionado a 60 grados Fahrenheit, 15 grados Celsius, una temperatura helada para una bebé pequeña, y se fue. El 29 de mayo de 2023, Cristel Candelario dejó su apartamento, condujo a Detroit, pasó varios días con amigos, publicando fotos en redes sociales, sonriendo, bebiendo, celebrando, mientras en Cleveland, a cientos de kilómetros de distancia,
Jaylin estaba sola, en su corral, llorando, teniendo hambre, teniendo sed, esperando que su madre regresara. En las redes sociales, Crystal proyectaba una imagen diferente. Publicaba fotos con Jaylin, sonrisas, momentos tiernos. «Feliz Día de las Madres a mí misma», escribió en mayo de 2023. Una foto de ella sosteniendo a Jaylin. Todo parecía perfecto. Nadie sabía lo que realmente estaba pasando detrás de esa fachada. Nadie sabía que Crystal estaba planeando algo imperdonable. Es imposible imaginar el terror que Jaylin experimentó durante esos 10 días. Una bebé de 16 meses no entiende por qué su madre no viene. No entiende conceptos de tiempo. No sabe que han pasado horas o días. Solo sabe que tiene hambre, que tiene sed, que está sola y que está asustada. Los primeros días, Jaylin probablemente lloró constantemente, llamando a su mamá, esperando que alguien viniera. Pero nadie vino. El apartamento estaba en silencio excepto por sus llantos. El aire acondicionado zumbaba. La temperatura se mantenía helada. Jaylin estaba vestida solo con un pañal y ropa ligera. A medida que pasaban los días, su llanto probablemente se debilitó. La deshidratación comenzó a hacer efecto. Su cuerpo pequeño luchaba por sobrevivir sin agua, sin comida. El pañal que llevaba puesto se saturó. No había nadie para cambiarlo. Jaylin tuvo que permanecer en sus propias heces y orina, desarrollando rosaduras dolorosas, la piel irritada, infectada. Para el día 5 o 6, Jaylin probablemente ya no tenía fuerzas para llorar. Solo quedaba sentada en su corral, débil, confundida, su cuerpo comenzando a apagarse. Los expertos médicos que más tarde revisaron el caso dijeron que Jaylin probablemente murió alrededor del día 7 u 8. La causa de muerte fue deshidratación e inanición. Murió sola, en un apartamento frío, sin nadie que la consolara, sin nadie que la sostuviera, sin entender por qué su madre la había abandonado. Mientras Jaylin agonizaba, Crystal estaba en Puerto Rico, tomando el sol en la playa, nadando en piscinas, comiendo en restaurantes, publicando selfies, viviendo su mejor vida. El 8 de junio de 2023, Crystal Candelario regresó a Cleveland. Había estado fuera exactamente 10 días. Su vuelo aterrizó en el aeropuerto, recogió su equipaje, condujo a casa. Las cámaras de tráfico la captaron en su auto. Lucía normal, tranquila, como alguien regresando de vacaciones agradables. Llegó a su apartamento alrededor de las 4 de la tarde. Abrió la puerta y entonces vio lo que había hecho. Jaylin estaba en su corral, inmóvil, su piel grisácea, el cuerpo rígido. Había estado muerta durante días. El olor era insoportable. El apartamento estaba en condiciones horrendas, pero Crystal no llamó al 911 inmediatamente. Según los registros, esperó. Entró al apartamento, vio a su hija muerta y se tomó tiempo antes de llamar a las autoridades. ¿Qué hizo durante ese tiempo? Nadie lo sabe con certeza. Quizás limpió evidencia, quizás trató de pensar en una historia, quizás simplemente estaba en shock procesando lo que había hecho. Finalmente, alrededor de las 4:40 de la tarde, Crystal llamó al 911. La grabación de esa llamada es escalofriante. Su voz sonaba histérica, llorando, gritando que su bebé no respiraba. La operadora le pidió que comenzara RCP. Crystal alegó que lo intentó, pero era demasiado tarde. Jaylin llevaba muerta varios días. Los paramédicos llegaron en minutos, entraron al apartamento y lo que vieron los dejó paralizados. Los primeros respondedores que entraron al apartamento de Crystal Candelario nunca olvidarán lo que vieron. El olor golpeó antes que cualquier otra cosa. Un olor a muerte, a descomposición, a heces y orina. Siguieron el olor hasta el dormitorio. Ahí estaba el corral y dentro el cuerpecito de Jaylin. Los paramédicos confirmaron lo que ya sabían. La bebé estaba muerta y había estado muerta durante días. La rigidez del cuerpo lo confirmaba. Las condiciones del corral eran indescriptibles.
feces por todas partes, orina empapando la ropa de cama. La piel de Jaylin estaba severamente irritada. Tenía rosaduras graves por haber estado en un pañal sucio durante días. La policía comenzó a hacer preguntas. Crystal les dijo que había estado fuera, que había ido a visitar familia, que dejó a Jaylin con una amiga, que cuando regresó a recogerla la amiga ya no estaba, que encontró a Jaylin así. Era una mentira obvia, y la policía lo sabía. No había señales de que alguien más hubiera estado en el apartamento. No había platos usados. No había evidencia de que se hubiera cuidado a un bebé. El corral estaba en las mismas condiciones en que Crystal lo había dejado 10 días antes. Los investigadores comenzaron a revisar las redes sociales de Crystal y ahí encontraron la verdad. Fotos en Detroit, fotos en Puerto Rico, fechas y ubicaciones geográficas en cada publicación. Crystal había documentado todo su viaje, cada día, cada lugar, sin mencionar nunca a Jaylin, sin fotos de la bebé, como si no existiera. Los detectives también revisaron su historial de navegación. Encontraron búsquedas perturbadoras, búsquedas hechas antes de irse de vacaciones. ¿Cuánto tiempo puede estar un bebé sin comida? ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir un bebé sin agua? Crystal sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que su hija moriría, y lo hizo de todos modos. Crystal Candelario fue arrestada inmediatamente. Los cargos fueron presentados rápidamente. Asesinato agravado, poner en peligro a un niño, abuso infantil. Los fiscales dijeron que buscarían la sentencia máxima. Esto no fue un accidente, no fue negligencia momentánea, fue un acto deliberado, premeditado. Una madre había elegido conscientemente dejar morir a su hija. El caso conmocionó a Cleveland, a Ohio, a todo Estados Unidos. Los medios cubrieron la historia extensivamente. El rostro de Crystal apareció en todas las noticias. Mucha gente no podía creer que algo así fuera posible. ¿Cómo puede una madre hacer eso? ¿Cómo puede alguien dejar a un bebé solo durante 10 días? Las fotos de Jaylin se compartieron ampliamente. Una bebé hermosa con mejillas redondas y ojos grandes, sonriendo en las fotos que Crystal había publicado meses antes. Nunca tendría la oportunidad de crecer. Nunca aprendería a caminar bien. Nunca diría su primera oración completa. Nunca iría a la escuela. Todo porque su madre quería irse de vacaciones. Crystal fue mantenida sin fianza. Los fiscales argumentaron que era un peligro, que había mostrado una crueldad inimaginable, que no merecía estar libre. El juez estuvo de acuerdo. Crystal fue enviada a la cárcel del condado a esperar su juicio. En prisión, Crystal estaba aislada. Los otros reclusos sabían por qué estaba ahí. Los crímenes contra niños son los más odiados en el sistema carcelario. Crystal tuvo que ser puesta en custodia protectora, separada de la población general, por su propia seguridad. La autopsia de Jaylin Candelario reveló detalles desgarradores. La bebé pesaba solo 17 libras al momento de su muerte, 7 kilos 700 gramos. Significativamente menos de lo que debería pesar un niño de 16 meses. Había perdido peso drásticamente durante esos 10 días. Su estómago estaba completamente vacío. No había comida, no había agua, solo ácido estomacal. La deshidratación era severa. Sus órganos habían comenzado a fallar, el hígado, los riñones. Todo su sistema se había apagado lentamente. El médico forense que realizó la autopsia dijo que Jaylin había sufrido tremendamente antes de morir, que la muerte por deshidratación e inanición es una de las formas más dolorosas de morir. El cuerpo esencialmente se come a sí mismo, los músculos se descomponen, el cerebro se hincha, cada órgano lucha por funcionar sin los nutrientes básicos. Es agonizante. Y Jaylin había experimentado esa agonía durante días, sola, asustada, sin entender por qué nadie venía a ayudarla. El reporte también notó las condiciones en que se encontró el cuerpo, las rosaduras severas, la piel rota e infectada. Jaylin había estado sentada en sus propias heces durante tanto tiempo que había desarrollado heridas abiertas. El médico forense dijo que en sus 30 años de carrera nunca había visto un caso tan horrible de abuso y negligencia infantil.
Jaylin Candelario había muerto de la forma más cruel imaginable y su propia madre era responsable. Durante el interrogatorio policial, Cristel Candelario eventualmente admitió la verdad. Confesó que había dejado a Jaylin sola en el apartamento, que sabía que no tenía comida ni agua, que entendía que podría morir, pero cuando le preguntaron por qué lo hizo, su respuesta fue escalofriante. Dijo que estaba cansada, que necesitaba un descanso, que quería tiempo para ella misma, como si dejar morir a su hija fuera una forma aceptable de tomarse unas vacaciones. Cristel también admitió haber hecho las búsquedas en línea. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir un bebé sin comida? Dijo que tenía curiosidad, que quería saber si Jaylin estaría bien, pero nunca actuó en base a esa información. Nunca canceló su viaje. Nunca le pidió a alguien que cuidara a su hija. Simplemente cerró la puerta y se fue. Los detectives le preguntaron sobre las fotos en redes sociales, las fotos de ella sonriendo, divirtiéndose. Cristel dijo que estaba tratando de disfrutar su tiempo libre, que no quería pensar en lo que estaba pasando en casa, no quería pensar en su hija muriendo, no quería arruinar sus vacaciones con preocupaciones. La frialdad de sus palabras impactó incluso a detectives experimentados. Uno de los investigadores dijo después que en 25 años de carrera policial nunca había visto tanta falta de empatía, tanta falta de remordimiento. Cristel hablaba de Jaylin como si fuera un inconveniente, no como su hija, no como un ser humano, solo un problema que había resuelto de la forma más horrible posible. Cuando los detalles del caso se hicieron públicos, la reacción fue de horror y furia absolutos. Las redes sociales explotaron con comentarios. Miles de personas expresando su indignación, su dolor, su incredulidad. ¿Cómo es posible que una madre haga esto? Se organizaron vigilias en memoria de Jaylin. Personas que nunca conocieron a la bebé se reunieron para llorarla, para encender velas, para rezar, para honrar una vida que fue robada de la forma más cruel. La comunidad puertorriqueña de Cleveland se sintió particularmente devastada. Cristel era una de ellos, y había traído vergüenza a la comunidad con sus acciones. Muchos miembros de la comunidad hablaron públicamente, condenando lo que había hecho, diciendo que no la representaba, que la mayoría de las madres puertorriqueñas aman y protegen a sus hijos ferozmente, que Cristel era una aberración, un monstruo. Los expertos en maltrato infantil también pesaron. Dijeron que este caso representaba uno de los peores ejemplos de negligencia que habían visto, que dejar a un bebé solo durante 10 días iba más allá de la negligencia. Era tortura, era asesinato. No había forma de justificarlo, no había forma de entenderlo. Solo había una mujer que había elegido su placer sobre la vida de su hija, y ahora tendría que pagar el precio. En marzo de 2024, casi un año después de la muerte de Jaylin, Cristel Candelario se declaró culpable. Admitió el asesinato agravado. Admitió poner en peligro a un niño. A cambio, los fiscales retiraron algunos cargos menores, pero dejaron claro que buscarían la sentencia máxima, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cristel aceptó el acuerdo, quizás porque sabía que no tenía defensa, quizás porque su abogado le dijo que un juicio solo la haría verse peor. La audiencia de sentencia fue programada para junio de 2024, exactamente un año después de la muerte de Jaylin. La madre de Cristel, la abuela de Jaylin, pidió hablar en la audiencia. Quería que el juez supiera que ella habría cuidado a la bebé si Cristel se lo hubiera pedido, que nunca supo lo que su hija estaba planeando, que si hubiera sabido, habría intervenido, habría salvado a su nieta. Pero Cristel nunca le dio esa oportunidad. Otros familiares también hablaron. Describieron a Jaylin como una bebé feliz, sonriente, llena de vida. Hablaron del dolor de saber cómo murió, del horror de imaginar sus últimos días, del conocimiento de que sufrió tremendamente y de la furia de saber que todo podría haberse evitado si Cristel hubiera tomado una decisión diferente, si hubiera elegido a su hija sobre sus vacaciones. Jaylin estaría viva. El 12 de junio de 2024, la jueza Gail Williams Byers presidió la audiencia de sentencia de Cristel Candelario. La sala del tribunal estaba llena. Medios de comunicación,
familiares, miembros de la comunidad, todos querían ver justicia. El fiscal presentó su argumento, describió en detalle lo que Crystal había hecho, mostró las fotos de ella en vacaciones, sonriendo, divirtiéndose, mientras su hija moría. Mostró las fotos de la escena del crimen, el corral sucio, el cuerpecito de Jaylin, el horror absoluto de todo. Pidió la sentencia máxima. Dijo que Crystal había mostrado una crueldad que iba más allá de lo comprensible, que había torturado a su propia hija, que la había dejado morir de la forma más dolorosa imaginable y que no merecía nunca volver a estar libre. La defensa de Crystal intentó argumentar factores atenuantes. Dijeron que Crystal tenía problemas de salud mental, que había estado bajo estrés, que amaba a su hija, pero tomó una decisión horrible. Pero sus argumentos cayeron en oídos sordos. La jueza Williams Byers no tuvo piedad. En sus declaraciones antes de dictar sentencia, dijo palabras que resonaron en toda la sala. Usted no solo mató a su hija, la torturó. La dejó sufrir durante días, mientras usted disfrutaba de sus vacaciones, mientras publicaba fotos sonriendo. Su hija estaba muriendo, sola, asustada, llamándola. Y usted no estaba ahí. Eligió no estar ahí. Eligió sus vacaciones sobre su vida. Esa elección es imperdonable. La jueza dictó la sentencia. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Crystal Candelario pasaría el resto de su vida en prisión. Nunca saldría. Nunca volvería a ser libre. Moriría tras las rejas. Crystal no mostró emoción cuando escuchó la sentencia. Solo se quedó mirando al frente, vacía, como si no entendiera completamente lo que había hecho. O quizás simplemente no le importaba. Jaylin Candelario nunca tendrá la oportunidad de crecer. Nunca celebrará otro cumpleaños. Nunca irá a su primer día de escuela. Nunca tendrá amigos. Nunca se enamorará. Nunca tendrá hijos propios. Todo le fue robado a los 16 meses. Por la persona que debería haberla protegido más, su propia madre. El caso de Jaylin expuso una verdad incómoda, que la maternidad no es instintiva para todos, que no todas las mujeres aman a sus hijos, que algunas ven a sus hijos como cargas, como obstáculos, y que en casos extremos, algunas están dispuestas a deshacerse de esos obstáculos. En los meses posteriores a la sentencia, varias organizaciones de protección infantil en Ohio usaron el caso de Jaylin para impulsar cambios. Querían mejores sistemas de apoyo para madres jóvenes, más recursos para padres que luchan, más educación sobre opciones. Porque si Crystal hubiera pedido ayuda, si hubiera admitido que no podía manejar ser madre, había opciones. Podría haber dado a Jaylin en adopción. Podrían haber pedido a familiares que la criaran. Podrían haber buscado servicios sociales. Había 1000 formas de manejar la situación que no involucraban dejar morir a su hija. Pero Crystal no quería esas opciones. No quería admitir que no podía manejar ser madre. No quería el estigma. No quería las preguntas. Entonces, eligió el camino más fácil para ella y el más cruel para Jaylin. Ahora Crystal tiene el resto de su vida en prisión para pensar en lo que hizo, para pensar en esos 10 días, para pensar en su hija muriendo sola, asustada, llamándola, y para pensar en las vacaciones que disfrutó mientras eso pasaba. El caso de Crystal Candelario y Jaylin es uno de los más perturbadores en la historia reciente del crimen en Estados Unidos. No porque sea misterioso, no porque sea complicado, sino porque es terriblemente simple. Una madre no quería a su hija. Quería vivir su vida sin responsabilidades. Entonces dejó que su hija muriera. Así de simple. Así de horrible. No hay redención en esta historia. No hay lecciones reconfortantes. Solo hay una bebé que murió de la forma más cruel. Y una madre que ahora pagará por eso el resto de su vida. Si este caso te impactó, si te hizo apreciar a tus seres queridos, si te recordó lo frágil que es la vida, dale like a este video, compártelo, no para glorificar el horror, sino para honrar a Jaylin, para recordar que era una niña real, con una vida que importaba, y que fue robada demasiado pronto. Suscríbete a Ecos del Misterio para más casos, y recuerda
a Yailin Candelario, la bebé de 16 meses que merecía amor, que merecía cuidado, que merecía vivir, y que nunca tuvo esa oportunidad porque su madre eligió unas vacaciones en su lugar. Que descanse en paz, pequeña Yailin. El mundo te falló, pero nunca serás olvidada.